Bueno, pues aprobó finalmente el Senado de la República la ley de austeridad republicana y bueno, pues hay cálculos sobre lo que se podrá ahorrar en el ejercicio público con esta ley de austeridad y bueno, pues hay discusión, hay polémica acerca de esta legislación. Hemos seguido de cerca lo que ha planteado, por ejemplo, la secretaria de la Comisión de Hacienda del Senado. Tardaron mucho tiempo en discutirlo, había veintitantas, 26, si no me equivoco, modificaciones propuestas. Y bueno, pues finalmente lo que queda es una ley de austeridad republicana de la cual hay que hablar en sus términos y vamos a abordar el asunto esta mañana desde diferentes ángulos. En este momento le aprecio a la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, bueno, que esté aquí, que nos tome la llamada para hablar de esto, para hablar del contenido de esta ley, para hablar del alcance de esta ley, para hablar de la polémica que genera esta ley. Y te aprecio mucho, secretaria, que nos tomes la llamada. Irma Heréndira, buenos días y bienvenida. Buenos días, querida Carmen, muy a la orden. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué no vamos por partes? Te propongo, secretaria, Claro. ¿De qué va esta ley? Una definición de lo que se aprobó en el Senado de la República. Mira, yo creo que esta ley hace honor a lo que el presidente prometió como candidato. Ha dicho así el presidente: la gente hace un año nos honró con su voto, precisamente porque prometimos el contenido de esta ley. Prometimos ser un nuevo gobierno, un gobierno diferente, más austero, más cercano a la gente, sobre todo más responsable de los recursos que no son nuestros, es decir, no tenemos que romper con las visiones patrimonialistas de que se llega al poder y ya hay botín y reparto de recursos y contrato de seguros médicos y aviones de lujo y helicópteros y cajas de ahorro especial y toda esta parafernalia tan costosa, tan derrochadora del poder anteriormente, está totalmente siendo pues ahora cancelada por vía de una ley. El presidente desde el principio lo hizo de forma fáctica, con el ejemplo, incluso dictó un memorándum a la Secretaría de Hacienda y a nosotros, a la Secretaría de la Función Pública, para transmitirlo al resto de su gobierno, del Poder Ejecutivo, pero hoy esta ley es un logro histórico porque está entregando a los ciudadanos, a través de evidentemente los poderes legislativos, esa herramienta que ya tenemos todos los mexicanos para exigir el comportamiento probo, austero, el comportamiento de mayor disciplina de gasto, de mayor disciplina administrativa y sobre todo de mayor disciplina de combate a la corrupción a través de la austeridad republicana. Se dice, Irma Heréndira, que tú tuviste mucho que ver con la confección de esta ley, digámoslo así, en términos de iniciativa. Nosotros desde el principio, claro, apoyamos al presidente en sus lineamientos de austeridad, apoyamos al presidente con la humildad de nuestras capacidades en evidentemente estas directrices que nos dio él desde siempre, ¿no? Y lo que efectivamente hicimos fue apoyarlo en el memorándum previo, en los lineamientos que él dictó desde la llegada de su gobierno, y en esta ocasión acudimos a la Cámara de Diputados previamente, cuando se volvió minuta esta ley en abril de este mismo año, a dialogar con los diputados, dando nuestros elementos de análisis de por qué era benéfica esta ley. En el Senado ocurrió lo mismo, de forma muy generosa se nos invitó a charlar, y es lo que hicimos, ir a exponerles a los diputados, a los senadores en este caso, en los días recientes, los beneficios de esta ley. Y efectivamente tu servidora, eso sí lo acepto, desde la academia inclusive, tú lo conoces, he trabajado muy a profundidad los temas de los fideicomisos, los temas de la austeridad, los temas de las políticas sectoriales de combate anticorrupción. Entonces, pues sí, estoy muy contenta de que esto ya se haya vuelto ley. Se ha abierto una polémica y desde el propio debate legislativo se detectó que había, pues una oposición importante a esta ley. Se te reclama que habían llegado a algunos acuerdos en la discusión legislativa y que al final de cuentas no se cumplieron cabalmente las modificaciones que se creía iban a formar parte de esta legislación. Mira, aquí dos puntos muy interesantes. El primero es que efectivamente
se avanzó. Esto es un trabajo completamente de los legisladores, y los legisladores tuvieron a bien pedir la opinión de la función pública en el seno de las comisiones que prepararon el dictamen, es decir, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Estudios Legislativos. Acudimos como función pública, de hecho, con nuestros funcionarios de más alto rango, para precisamente ir avanzando en un dictamen que generara un consenso. Se avanzó muy fuertemente, y fueron los propios legisladores, incluyendo los de la oposición, que rechazaron en el seno de las Comisiones Unidas este dictamen que ellos mismos habían ido abordando y construyendo, confeccionando entre legisladores, con el apoyo de nuestras opiniones completamente externas, porque eran opiniones para nutrir su debate. Entonces, ellos fueron, incluyendo los de la oposición, los que votaron en contra del dictamen, y por eso que se volvió a la discusión más abierta, lo cual fue bueno, porque en el debate del pleno del Senado es donde se definió por fin la llegada, la aprobación de esta ley. Y el segundo punto que quisiera señalar es que finalmente, inclusive esos legisladores que como dices, señalaron a una servidora en este rol de ir a imponer, finalmente fueron muy responsables, porque ningún senador, Carmen, y eso quisiera que lo tuviera muy claro tu auditorio, ningún senador votó en contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Es decir, las propias fracciones de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, el Partido de Encuentro Social, votaron a favor de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Hubo abstenciones, pero no llegaron pues ni a 30 abstenciones, y se votó a favor por más de 2/3 partes de los legisladores presentes. Entonces, eso habla de que los legisladores como tal, o sea, todos los senadores, el Senado reconoció un valor muy, muy importante en este proyecto, aun cuando no hayan compartido, digamos, el procedimiento, el proceso, que es un proceso de ellos. Nunca estuvo su servidora, y menos la función pública, incidiendo de forma en los procesos legislativos. Un tema central, Irmeréndira Sandoval, tiene que ver con lo que algunos llaman o empiezan a llamar una suerte de partida secreta. Una parte de la ley donde se le dan atribuciones al Ejecutivo para determinar por sí mismo el destino de esos ahorros, y entonces ahí se abre una discusión acerca de la discrecionalidad en el uso de esos recursos ahorrados, y tan es así que se le bautiza como partida secreta, cosa que ya se había eliminado como concepto, pero que renace o reaparece en medio de esta ley que se aprueba. Sí, es una apreciación muy injusta para el espíritu verdadero de esta ley, y esta ley lo que quiere es precisamente generar mayores exigencias y disciplinas nuevas de rendición de cuentas, nuevas disciplinas de asignación de gasto, nuevas disciplinas de administrativas de la más diversa índole. Entonces es muy injusto que se genere esa idea equívoca para los ciudadanos de que hay partidas secretas. Lo que hay es lo siguiente, te lo explico. El dictamen establece que los ahorros generados por estas medidas de austeridad podrán destinarse a los programas contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, que, como sabes, pues está signado por el Ejecutivo Federal, desde luego, pero está sujeto sobre todo a niveles de transparencia muy, muy rigurosos. Es decir, se aplica evidentemente en primer lugar la Ley General de Transparencia, pero también la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad hacendaria, están todas las leyes que tienen que ver por la rendición de cuentas, y entonces todas estas reasignaciones que en la actualidad están sujetas a la discrecionalidad de los ejecutores directos del gasto, ahora van a estar concentrados en lo más alto de la decisión, que es el Ejecutivo Federal, pero no para un uso de partida secreta, sino para una mayor cuestión de responsabilidad. Ahora va a ser el Ejecutivo Federal quien va a tener la responsabilidad de ver el bosque en su conjunto, y no de que se hagan reasignaciones parciales o por dependencia o sectorizadas, sino priorizando
los proyectos prioritarios de desarrollo que están ya determinados, es decir, no los van a sacar de la manga nadie, sino están ya escritos y definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso es muy importante. Irma Heréndira, bueno, estamos hablando de un volumen de recursos importante, sin duda se calcula, según las cifras que han circulado en las últimas horas, más de 125,000 millones de pesos que podrían ser reasignados ahora bajo la lógica de lo que tú dices, que el presidente ve el bosque y puede reasignar de esa manera recursos que queden liberados por estas medidas de austeridad. Pero pregunto, ¿qué tipo de criterio, qué tipo de elemento legal queda para saber que el presidente ocupe ese dinero en los específicos programas que ya fueron aprobados anteriormente, que se fortalezca lo ya aprobado con esos recursos, porque por eso viene la discusión de la partida secreta, o puede él usar esos recursos para otras cosas, las que fueran? ¿Queda esa discrecionalidad? No, eso sí no. Eso sí, no. El único cambio que está ahí, Carmen, es que los recursos que emerjan de austeridad, porque además está concentrado en austeridad, decimos, las economías que surjan de la austeridad republicana y de las medidas que se establezcan en los planes de austeridad, esos recursos van a estar posibilitados de ser reasignados entre dependencias, porque antes las economías se determinaban de forma, ahí sí hasta un poquito más discrecional, para que veas, por los ejecutores directos del gasto. Es decir, siempre se generan economías con independencia de las medidas de austeridad, y esas economías pues las tenían de forma un poco más discrecional los ejecutores de gasto para reasignarlas. Eso ya está contemplado en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. El cambio que esta ley permite es que las reasignaciones de los recursos generados por austeridad podrán destinarse a otros ejecutores de gasto, pero en todo momento esa reasignación, digamos, transversal de ejecutor a ejecutor va a ser transparente, va a ser apegada a derecho, va a ser apegada a la ley de transparencia, va a ser respetando la ley de responsabilidad hacendaria, en todo momento va a ser abierta, nada más que ya no se va a quedar en cada dependencia, en cada sector, sino priorizando los planes y programas de prioritarios, ¿no? Los programas prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo. No es lo que se le ocurre al presidente, no es lo que destinan cada uno de los ejecutores en lo individual, sino que se va a ver el bosque en su conjunto, y quien va a dar la cara siempre, como lo ha estado dando desde el comienzo de su gobierno, el presidente López Obrador, es el titular del Ejecutivo. Esa es la única transformación de fondo. Entonces es injusta me parece esa apreciación de la partida secreta, nada más alejado de la verdad. Ahora, el parámetro es el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, un universo enorme. El presidente puede destinar los recursos que se liberen de esta austeridad republicana, pues en cualquiera de los puntos que contiene el Plan Nacional de Desarrollo, que es muy grande, o hay algo que predetermine algunos espacios presupuestales en donde ese dinero tiene que quedar. Se señala, entiendo, los programas prioritarios, ¿no?, de desarrollo contemplados, repito, en esta directriz básica que es el Plan Nacional, pero efectivamente ahí sí está pues siempre la posibilidad de que haya emergencias que el Ejecutivo tiene que determinar, repito, con apego a derecho, no en su discreción, sino con apego a derecho, es decir, siguiendo toda el protocolo legal que las leyes exijan. Independientemente, Irma Heréndira Sandoval, titular de la Función Pública, independientemente de en qué ocupe el presidente de la República el dinero que quede liberado por la austeridad republicana, a diferencia de lo que se conoció y se ejerció por años como partida secreta, tiene que informar en qué se lo gasta. Así es. Porque en la partida secreta, pues era una partida, como me dijo Miguel de la Madrid en una entrevista, pues por eso era secreta, porque no se sabía, o sea, tenía la atribución el presidente de gastarse ese dinero en lo que mejor considerara y no tenía que rendir ninguna cuenta a nadie. Aquí el presidente está obligado a decir, me gasté tanto en esto y en esto. Así es, efectivamente, y por eso mismo es que es tan importante aclarar esto que está señalando, en el sentido de que no se vale que nos achaquen
una de las peores prácticas del pasado, que es la partida secreta. Es todo lo contrario. De hecho, el espíritu de esta ley es acabar con ese derroche, es acabar con esa sujeción a meterse el dinero de todos los mexicanos al bolsillo o a utilizarlo para lujos que no son morales, ¿no? Aquí básicamente lo que está de fondo es la inmoralidad del derroche del pasado, que dice el presidente: con un pueblo tan pobre teníamos un gobierno tan rico. Ahora no, ahora el gobierno tiene que abrocharse el cinturón y ya no va a haber servicio de médico privado, ya no va a haber cajas de ahorro especiales, ya no va a haber yates y aviones de lujo, ni helicópteros, ni abusos de poder. Ya no va a haber, y fíjate que eso es lo que toca tantas sensibilidades políticas, ya no va a haber fideicomisos, Carmen, fideicomisos. Esas son las verdaderas cajas chicas, y ya no digamos chicas, gigantes, las cajas negras, esas son las verdaderas partidas secretas, y esta ley federal de austeridad republicana de Estado elimina los fideicomisos, ¿verdad? Elimina los contratos asignados por vías de corrupción, por amiguismo, por tráfico de influencias. Es decir, es totalmente en contra de la lógica de la partida secreta y la discrecionalidad lo que nos entrega a todos los mexicanos una ley como la que estamos charlando hoy. Algunos calificaron la ley o han calificado la ley de austeridad republicana como draconiana porque incluye, está el tema de los recursos que los has explicado Irma Eréndira Sandoval esta mañana, pero está esta serie de cuestiones que te pregunto si quedaron o no en la ley y cómo es que se plantearon en su momento. Por ejemplo, alguien me contaba, restricciones, draconianas a los funcionarios públicos para saludar a un contratista, casi que si llegas a una fiesta o un cóctel y te topas con que hay un contratista, te tienes que salir o no saludarlo de mano. Exagero el punto, pero hasta ese nivel llegan las cosas. Sí, exactamente, esas son exageraciones, no creas esas pero ¿qué sí quedó? No, lo que quedó, eso sí, es una definición muy clara, una frontera inequívoca del interés público que tiene que prevalecer siempre para el gobierno federal, para el gobierno en general, para el Estado, porque es una ley con visión de Estado. El interés público tiene que prevalecer siempre sobre los intereses que, por muy legítimos que puedan ser, son privados. Algunos son muy legítimos, otros son incluso ilegítimos, Carmen, y esos son la tóxica mezcla del interés privado o privatizador versus el interés público que debe de prevalecer, porque estamos hablando de recursos públicos. Eso es lo que sí ataca esta ley. Y te lo ejemplifico con esto que siempre están debatiendo, ¿no? Que generó debate, que es las medidas, las ordenanzas que limitan, es más, prohíben el fenómeno de la llamada puerta giratoria, que es precisamente el periodo de veda para los funcionarios públicos que quieran irse inmediatamente después de haber dejado su rol como funcionarios públicos de altísimo nivel, porque eso es muy importante. Hay un artículo que prohíbe que los funcionarios públicos que hayan sido por sus cargos reguladores o hayan estado en contacto con información privilegiada y para la toma de las decisiones, no pueden irse inmediatamente al mercado a entregar en charola de plata esa información privilegiada, esos datos de los sectores que ellos regularon al mercado o a las corporaciones o a los funcionarios privados que tengan que tomar medidas para sus ganancias privadas. Ahora, entiendo, Irma Eréndira Sandoval, esto que mencionas, según nos dijo Martí Batres ayer, no es para todos los funcionarios públicos, sino para específicamente funcionarios que estén relacionados con la regulación de alguna cuestión vinculada a esa hipotética empresa en la cual podrían trabajar después de ser funcionarios. Efectivamente, está muy especificado que es para los altos mandos, para los cargos de director general hacia arriba, incluyendo en primer lugar al presidente de la República, porque concluido su encargo, por este plazo tan importante que está definiendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, los funcionarios públicos que hayan concluido su encargo, pero hayan estado efectivamente regulando, ya no podrán irse inmediatamente a desempeñarse como consejeros
directores, gerentes o miembros de consejos de administración de las corporaciones. Tienen que esperar. De corporaciones que estén relacionadas con su ámbito, sí pueden irse a trabajar a otro lado, porque si no, ¿qué van a hacer 10 años? ¿O cómo? Sí, de corporaciones que tengan que ver con el ámbito que ellos regularon, de los cuales ellos fueron autoridad, de los cuales ellos tuvieron por su encargo información privilegiada. Sí, efectivamente, es una ley y a la ley, como sabes, siempre le cabe la interpretación justa para el principio que dicen los juristas pro homine, ¿no? Que también debería ser pro mujer. Bueno, sí. de que evidentemente los derechos de los ciudadanos se auspicien siempre. Ahora, hay quien dice, 10 años, pues ya nadie va a querer ser funcionario público si no va a poder desempeñar su tarea de especialista en algo, si sale del gobierno y tiene que pasar 10 años para poder vincularse productivamente en el sector del cual es especialista. ¿Cómo llegaron a la cifra de 10? Tenemos, porque a ver, esto no ha terminado, hay que decir que esto regresa a la Cámara de Diputados, ¿cierto? Regresa, pero no como se está diciendo ahorita en los medios. ¿Sí, no? La Cámara de Diputados, te explico rápidamente lo que entiendo, la Cámara de Diputados ya la aprobó. La Cámara de Diputados de ahí viene, es Cámara de origen de esta ley, y la Cámara de Diputados la convirtió ya en minuta de ley. La Cámara de Senadores ya también la aprobó como ley, es decir, esta ley es una ley, ya. Y lo que va a hacer la Cámara de Diputados es simplemente una revisión, un proceso legislativo, una parte del proceso legislativo en la cual va a revisar un par de reservas, entiendo, una, no sé, que está encorsetada, y la Cámara de Diputados dará esa última palabra, pero la ley ya existe, ya es cuerpo de ley y regresará simplemente para ese trámite. Pues ahora, sí. Lo que me decías, nada más concluyo con esto, Sí. Lo que me decías de los 10 años es un tema de conflicto de interés, Carmen. A mí me gustaría mucho enfatizar en que lo que está abordando la ley y esta discusión es el conflicto de interés, no la temporalidad. Ya tenemos, como sabes tú, este periodo de veda en la Ley General de Responsabilidades, lo tenemos en la ley, en la legislación mexicana en general, los periodos de veda para el conflicto de interés. Pero era un periodo, pues, con todo respeto, muy ridículo, muy simulador, un año. En un año no se deshacen los conflictos de interés. Entonces, por eso es que, dada la corrupción tan lacerante que padecimos durante los pasados sexenios, es que necesitamos cambios de raíz y se está pidiendo, pues, una década. Yo tengo como subsecretario una persona que ha trabajado casi toda una vida, casi 50 años en la administración pública. Sí hay funcionarios públicos probos que se entregan a la función pública y que ahí están dedicados tiempo completo. Pues Irmeréndira Sandoval, sigamos hablando del tema, te aprecio mucho que nos tomes la llamada y gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Carmen. Igualmente, gracias y buenos días. Hablando de la Ley Federal de Austeridad Republicana,